Dicen que la parálisis del sueño es solo eso, un fallo entre el cerebro y el cuerpo, que lo que vemos no es real. Pero quienes lo han vivido saben que hay algo más, que esas figuras no se olvidan, y que el aire se siente distinto cuando uno abre los ojos y no puede moverse. Tal vez son sueños, o tal vez son puertas. Tal vez cada que dormimos estamos a punto de cruzar al otro lado, y a veces alguien logra cruzar hacia acá. Esta noche, si de casualidad despiertas en la madrugada y no puedes moverte, no entres en pánico. Solo recuerda que no vas a estar solo. Comunidad, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Relatos Oscuros. El día de hoy tenemos un tema bastante especial porque son muchas las historias que tenemos sobre parálisis del sueño. Esta condición que tal vez puede englobar cosas más oscuras de lo que parece. Antes de iniciar con el episodio, y como ya es costumbre en este canal, te pregunto, ¿ya estás suscrito al canal? De no ser así, te dejo el botoncito aquí abajo. Y sin más preámbulo, iniciemos con Relatos Oscuros. Desde chico supe que algo en mí era distinto. No me refiero a algo evidente ni físico. Era algo más interno. Una sensibilidad, tal vez. Mis amigos de la primaria podían dormir con la luz apagada sin problemas, pero yo no. Me costaba conciliar el sueño. Me daba miedo el silencio. Pero sobre todo me daba miedo esa sensación de que había algo más en la habitación conmigo. Mis padres decían que era la imaginación. Mucho internet, decía mi papá. Pero esto empezó incluso antes de que tuviera una computadora. Desde los 8 o 9 años tuve sueños en los que no podía moverme. Sentía que despertaba, con los ojos abiertos viendo mi habitación tal cual era, pero sin poder mover un solo músculo. Y algo se acercaba, una figura, una sombra caminando lentamente hacia mí. No tenía rostro, no hablaba, pero se sentía real. Tan real como el frío que me recorría la espalda cuando lo veía a solo unos centímetros de mi cara. Con el tiempo dejé de mencionarlo. Uno aprende a callar lo que los demás no pueden o no quieren entender. Tiempo después, a los 20 años, me fue a vivir solo. Renta compartida con un amigo en un departamento viejo en la colonia Portales, al sur de la Ciudad de México. Era un lugar extraño desde el principio, muy silencioso, como si el ruido se apagara en las paredes, como si fuera una habitación insonorizada. Mis sueños se mantenían tranquilos los primeros meses, e incluso llegué a pensar que todo había sido parte de mi infancia nada más, de una mente creativa con demasiada imaginación. Pero eso cambió una noche. Recuerdo que esa semana estaba particularmente agotado. Tenía doble turno en el trabajo, y cuando llegaba a casa solo quería irme a dormir. Era viernes. Mi roomie había salido, así que tenía lugar para mí. Cené algo rápido, me metí a bañar y me dormí con el ventilador encendido, como siempre. No tengo la hora exacta, pero en algún momento durante la madrugada, algo me despertó. Abrí los ojos. Estaba completamente consciente. Podía ver mi techo. Escuchaba el ventilador girando, todo normal, excepto por un pequeño detalle. No podía moverme. Nada. Ni los dedos, ni la lengua, solo los ojos. Pensé que era uno de esos sueños raros de nuevo, así que me tranquilicé un poco. Esto ya me había pasado antes y siempre pasaba, así que solo esperé. Pero esta vez fue diferente. El ventilador comenzó a hacer un ruido raro, como si estuviera girando más lento, hasta detenerse. El silencio que siguió fue abrumador. El tipo de silencio que pesa, que se siente. Y entonces lo vi. En la esquina de la habitación, entre la puerta y el ropero, había una figura, alta, delgada. No tenía rostro, solamente era una negrura densa, como si la luz no pudiera tocarla. Estaba quieta, mirándome. Intenté moverme, gritar, hacer algo, pero nada funcionaba. Sentía que mis pulmones apenas podían contener el aire. La figura comenzó a moverse lentamente hacia la cama. Sus pasos no sonaban. Era como si no caminara, como si simplemente se deslizara.
cada centímetro que se acercaba. Era como si la temperatura bajara. Podía ver mi aliento en el aire aunque estábamos en pleno abril. Cuando llegó al borde de la cama sentí algo que no puedo describir con palabras. No era solo miedo. Era como si me estuviera drenando algo, como si mi energía se fuera evaporando. Y luego se subió a la cama. No hizo ruido. No generó peso, pero de alguna forma yo lo sentí. Sentí como esa cosa se inclinaba sobre mí, con su rostro invisible a escasos centímetros del mío. Entonces recuerdo haber escuchado algo. No una palabra, sino un sonido como de respiración. Como si inhalara muy profundo. Y ahí me di cuenta de algo. Eso no era un sueño. Porque mientras esa cosa me observaba, vi en el espejo del ropero que mi reflejo no me estaba mirando. Mi cuerpo estaba acostado, inmóvil. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas. De pronto todo se desvaneció. Pude mover los dedos, luego los brazos. Me incorporé y encendí todas las luces. Revisé cada rincón, pero no había nada, solo ese aire frío que persistía, aunque inclusive el ventilador ya estaba apagado. Ese día dormí con la luz prendida el resto de la noche. Al día siguiente mi roomie me preguntó si estaba bien. Me dijo que cuando él llegó en la madrugada escuchó un golpe fuera de mi cuarto, que pensó que había tirado algo. No supe qué decirle. Solo sentí y cambié de tema. Pasaron semanas sin nuevos episodios, pero esa presencia no se fue. A veces mientras trabajo en el escritorio, siento que alguien está detrás de mí. No escucho pasos y no hay ningún movimiento, pero sé que está ahí. En el reflejo de la ventana a veces creo ver algo que se mueve, y más de una vez me ha pasado que despierto justo en el mismo punto, sin poder moverme, con los ojos abiertos, y esa figura en la esquina, mirándome. Siempre la misma. Siempre en silencio. Me puse a investigar y leí sobre la parálisis del sueño. Algunos lo explican como una disonancia entre el cerebro y el cuerpo al salir del sueño REM. Otros lo atribuyen al estrés, la fatiga, e incluso a la genética. Pero les juro que ninguna explicación médica puede justificar que mi reflejo se moviera solo. Le conté a una amiga, llamada Laura, que estudia psicología. Me creyó más de lo que esperaba, la verdad. Me dijo que también lo había vivido, pero lo que más me sorprendió fue cuando me mostró una libreta, dibujos, bocetos que ella misma había hecho después de sus episodios. Y en esos dibujos estaba la misma figura. Todo esto me hizo entender que no era algo solo mío, no era producto de mi mente. Hay algo ahí afuera, algo que cuando entra estamos más que vulnerables, cuando el cuerpo duerme pero el alma sigue despierta. Desde entonces he intentado mantenerme alerta. Empecé a tomar valeriana, evito dormir boca arriba y dejo la televisión encendida en volumen bajo. Pero a veces no importa lo que haga, a veces vuelve, a veces se acerca más. Como consejo, si alguna vez te despiertas y no puedes moverte, no mires en la esquina o no busques en el cuarto, porque si lo ves, él también te ve a ti. Buenas noches. Soy el menor de 3 hermanos, y en mi familia, las cosas siempre han sido más de no se habla que debamos entenderlo. Mi papá es de esos hombres antiguos, de los que no creen en nada que no se pueda tocar, que no sea tangible. Y mi mamá, más callada, cree en todo pero nunca lo dice en voz alta. Mis hermanos, bueno, ellos aprendieron desde chicos a no mirar 2 veces cuando algo raro pasaba en la casa. Y sí, digo cuando algo raro pasaba, porque si algo aprendí creciendo en esa casa en Coyoacán, es que hay cosas que prefieren no ser vistas, o no ser reconocidas. Como si al nombrarlas, les dieras permiso de quedarse. La casa no era vieja, pero siempre se sintió antigua. No era la construcción, ni los muebles, ni el olor. Era el ambiente. Había rincones que parecían respirar, lugares donde uno no quería quedarse mucho tiempo solo, y pasillos donde la luz del día parecía llegar muy apenas. A los 15 años tuve mi primer episodio. No lo llamé así por el momento, claro. Yo solo pensé que había tenido una pesadilla muy vívida.
Recuerdo despertar en la madrugada, sin poder moverme, con los ojos abiertos, el cuerpo completamente rígido, y ahí en el marco de la puerta vi una sombra. No una sombra como la que uno imagina. Esta es bastante nítida, muy delgada y alta. Tenía el cuerpo cubierto como piel o tela negra que colgaba en tiras. Solo estaba ahí, en la entrada, y aunque su rostro parecía ser solo una hendidura negra, yo sabía que me miraba. Lo podía sentir. Quise gritar, llamar a mi mamá, pero no podía. Y justo cuando sentí que iba a desmayarme del miedo, me desperté de verdad. Todo estaba en su lugar, pero la puerta de mi cuarto, que siempre cerraba por completo, estaba entreabierta, como si alguien lo hubiera empujado suavemente durante la noche. Me guardé lo que vi. ¿Qué iba a decir? ¿Que vi un monstruo? ¿Que no me podía mover? ¿Me iban a mandar a un psicólogo o algo peor? ¿Se iban a burlar de mí? Con el tiempo se repitió varias veces. A veces pasaban meses entre episodio y episodio, siempre con la misma sensación. No poder moverme, la figura cerca de la puerta, y la puerta casualmente siempre estaba abierta. Un día mi hermano mayor, Andrés, se acercó y me dijo algo que me dejó helado. Me dijo: ¿tú también ves cosas en la puerta? No le respondí. Solo lo miré, y él, que siempre había sido el más escéptico, me dijo que desde chico sentía que alguien lo miraba cuando dormía, que era una de las causas por las cuales dormía con audífonos, que no lo soportaba. Mi mamá, al escuchar la conversación, se quedó muy seria. No dijo nada, pero días después entró a mi cuarto sin tocar, con una medalla de San Benito en la mano. Me la puso colgada en la cama y me dijo: tu abuela también tenía lo mismo. No era el cuerpo, era algo que ella veía en sueños. Cuando le pregunté qué significaba eso, solamente dijo: hay cosas que se pasan de sangre, mijo. Lo dejó ahí, como siempre, inconcluso. Pero lo que cambió todo, lo que me hizo aceptar que no estaba loco, pasó una madrugada de agosto. Era verano, todos estábamos en casa. Mis hermanos, mis padres e incluso mi abuela materna, que estaba de visita. Esa noche me acosté tarde. Me dormí revisando mi celular. Lo último que recuerdo fue poner una alarma, y entonces abrí los ojos. Nuevamente no podía moverme otra vez. Esta vez fue distinto. No estaba solo. Podía ver en la penumbra de mi cuarto a mi abuela parada junto a la cama, inmóvil, viéndome directamente. La primera reacción que tuve fue intentar gritar. Pensé que era un sueño, pero ella estaba ahí. No como una alucinación. Estaba de pie, con su bata, descalza. Su rostro lo recuerdo bastante serio. Y entonces vi que había algo detrás de ella. Era la figura, esa misma presencia de siempre. Pero ahora la veía completamente. Medía más de 2 metros y lo puedo describir de alguna manera. Era una figura humanoide, con los brazos muy largos, casi tocando el suelo. Era como si estuviera suspendida en el aire con un humo denso. La figura puso una mano sobre el hombro de mi abuela, y ella sonrió. Ese detalle me hizo sentir algo peor que el miedo. Era confusión, traición, pánico. ¿Por qué estaba sonriendo? ¿Qué era eso? Y entonces lo entendí. La figura no venía por mí, venía por ella. En ese momento desperté con un grito seco. Me incorporé en la cama empapado en sudor. La puerta del cuarto estaba abierta como siempre, y corrí a la habitación de mi abuela. Estaba en el suelo. La encontramos inconsciente. Había sufrido un derrame cerebral mientras dormía. Claramente esto alertó a todos, y la llevamos al hospital. Estuvo internada una semana. Sobrevivió, pero nunca volvió a hablar del todo. En el hospital, ya más lúcida, un día me tomó la mano y me dijo: ya vino por mí, pero le dije que no, que aún no. Tú todavía no sabes lo que eres. ¿Qué le respondes a alguien que te dice eso? No lo entendí, ni entonces
ni ahora. Desde aquella noche las parálisis del sueño se volvieron más esporádicas, pero diferentes, como si ya no fueran una amenaza. Mi hermano ya no duerme sin una veladora, mi mamá reza en voz baja, y mi papá nunca dijo nada. Buenas noches. Cuando era niño, solía quedarme muchos fines de semana en casa de mi tía Julia, en una casa grande, antigua en la colonia Álamos. Había un pasillo central que atravesaba toda la propiedad, hasta un pequeño cuarto de servicio al fondo, justo en la azotea. Ahí dormía mi primo Iván, que era solo un año mayor que yo. Mi tía tenía esta costumbre de encargarme con Iván cuando necesitaba irse a trabajar de noche. Ella era enfermera en un hospital y muchas veces tomaba turnos dobles. Yo no tenía problema con eso. Me encantaba estar ahí, de hecho. Jugábamos videojuegos, veíamos películas hasta tarde y comíamos como si no hubiera un mañana. Pero hubo una noche en especial, y nunca voy a olvidar esa fecha. Fue el 17 de octubre del 2006. Ese día fue la primera vez que pasó algo que hasta el día de hoy no puedo explicar con lógica alguna. Esa noche, nos dormimos más temprano de lo normal. Iván tenía gripe y mi tía no quería que se desvelara, así que apagamos la tele. Dormíamos en su cama individual, cuando me quedaba, y nos quedábamos en silencio. Él se durmió rápido. Siempre ha tenido esta capacidad, pero yo no. Sentía raro el ambiente. El cuarto de servicio era diferente al resto de la casa. El techo era más bajo, las paredes más delgadas, y el ventanal daba directo a la azotea. Desde ahí se veía la casa de atrás donde vivía una señora mayor que siempre tenía las cortinas cerradas. Te mentiría si te dijera la hora a la que pasó exactamente, pero en algún momento me desperté. Tenía los ojos abiertos, y vi que Iván seguía dormido a mi lado. Yo también intenté volver a dormir, pero me di cuenta de que no podía moverme. Nada, ni un dedo. Es una sensación que no le deseo a nadie. Lo primero que pasa por tu cabeza es pensar que es una pesadilla, tratar de parpadear con fuerza, de mover la cabeza, pero estás completamente paralizado. Y entonces vi que la puerta del cuarto comenzó a abrirse, lentamente. La verdad es que no vi una figura definida. Simplemente sentía la presencia, una presencia que entraba, que se acercaba a nosotros, y no parecía notar que yo estaba despierto. Esa energía avanzó lentamente hasta la cama. Podía sentirla perfectamente, hasta que la teníamos a un lado, y el aire empezó a sentirse mucho más denso. Era como si comprimiera el pecho. En ese momento, tuve la peor sensación del mundo. Sentí que alguien me jalaba del tobillo, con fuerza. Me levanté sobresaltado. Todo había terminado, o eso creí. La habitación estaba completamente oscura, con la luz del patio entrando por el ventanal. Iván seguía dormido, pero lo que me erizó la piel fue notar que la puerta estaba entreabierta, justo como la había visto, en esto que yo pensaba que era un sueño. Al día siguiente no dije nada, pero noté que Iván estaba raro. No me hablaba, se veía cansado, ojeroso, prácticamente como si no hubiera dormido bien. Cuando mi tía volvió del hospital por la tarde, nos llevó a comprar tamales, y en el camino Iván se volteó hacia mí en la camioneta y me preguntó en voz baja: ¿tú también lo viste? No tuve que preguntar a qué se refería, solo sentí. Él simplemente se puso blanco. A partir de ese día jamás dormimos juntos en ese cuarto de nuevo. Yo pedí que me dejaran dormir en la sala o en una recámara de invitados. Iván incluso se cambió de habitación 3 semanas después. Dijo que soñaba cosas raras, que lo despertaban todas las noches. Desde ese día, por supuesto, he tenido muchísimos más episodios de parálisis del sueño, pero ninguno tan nítido ni cercanamente sincronizado con otra persona como ese. Iván y yo hablamos poco ahora, para aclarar ciertos detalles de la historia, y aunque han pasado años, aún tengo pesadillas en las que la puerta se abre sola, y algo parece acechar. Buenas noches. Mi abuela siempre decía que hay casas que no quieren ser habitadas, que algunas se quedan con recuerdos, con tragedias,
con cosas que no se ven, pero se sienten. Nunca le creí del todo, pero me encantaba escucharla. Hablaba con una voz grave, pausada, como si cada palabra fuera parte de un secreto que solo ella sabía. Durante la pandemia me fui a vivir un rato con ella, por precaución. Yo trabajaba desde casa y ella no podía vivir sola. La casa estaba en Tacubaya, de esas que sobreviven con el tiempo como si fueran obstinadas. Tenía techos muy altos y pasillos muy largos, y una vibra que yo podría describir como solemne. Mi cuarto quedaba al final del pasillo, el que estaba justo enfrente del cuadro. Ese cuadro era un retrato antiguo, de esos que uno no sabe si son pintura o una fotografía retocada. Mostraba a un hombre con bigote espeso, sombrero de ala ancha y una mirada intensísima. El fondo era negro, y lo que siempre me inquietó fue que no tenía firma. Nadie sabe quién lo pintó, ni quién era ese hombre. De hecho, el cuadro estaba ahí antes de que mi abuela siquiera comprara la casa, según decía. La primera vez que tuve una parálisis del sueño fue una noche calurosa de junio, me acuerdo perfectamente. Me acosté con la ventana abierta escuchando la lluvia a lo lejos. Recuerdo que esa noche soñé con algo raro. No recuerdo exactamente qué, pero me desperté de golpe, con los ojos bien abiertos y sin poder moverme. Yo no era de cerrar la puerta para dormir. Incluso me hacía sentir un poco más acompañado, no sé cómo explicarlo, pero lo que noté fue que la luz del pasillo estaba encendida. No debía estarlo. Desde mi cama, podía observar perfectamente ese cuadro, pero había algo distinto en él. Parecía que el hombre me miraba fijamente, como si en vez de su clásica expresión seria y seca, estuviera con una ligera sonrisa. Una sonrisa muy sutil, torcida. El tipo de sonrisa que uno no nota a menos de que lo mire durante bastante tiempo y le ponga bastante atención. Intenté moverme, hacer ruido o algo, y es que no puedes hacer otra cosa cuando estás debajo de esa sensación. Y entonces, sin aviso, la luz del pasillo parpadeó y se apagó. Todo quedó en penumbra, y entonces escuché los pasos, lentos. Venían desde el fondo del pasillo, un roce contra el piso como si alguien caminara descalzo. Escuché que pasaron frente al cuadro. Lo sé porque un segundo después vi una silueta, oscurecerlo, y por lo que estaba pasando y lo fuerte del momento, e incluso creo haber visto al hombre del cuadro girar la cabeza. No sé cómo explicar esto, pero no fue un reflejo, no fue mi mente. Vi cómo giraba su rostro, como si estuviera dando la bienvenida, y después la figura se paró frente a la puerta. No entró. Y es que aunque no era religioso tenía varias imágenes en mi cuarto. No sé si esto haya fungido como un tipo de protección, pero la figura no entró, solo se quedó ahí. Escuchaba perfecto una respiración fuerte. Era como si contuviera la respiración durante varios segundos, y luego la soltara en un suspiro largo. Era como si le costara trabajo. Después todo se volvió negro, como si me desmayara. Desperté 2 horas después, jadeando, sudando. Y sí, la puerta seguía abierta y la luz del pasillo estaba apagada. Pero no dije nada. Al día siguiente, mi abuela durante el desayuno me preguntó: «Oye, ¿dormiste bien?». «No mucho», le respondí. Ella siguió revolviendo su café y dijo: «No dejes la puerta abierta. Él entra cuando se siente observado». Me quedé observándola, petrificado por lo que acababa de escuchar. «¿Quién?», le pregunté. «El del cuadro. Nunca hay que mirarlo mucho tiempo directamente. Él no olvida las caras». Quise reírme como creyendo que era parte de una broma. Quise pensar que era una forma poética de hablar, pero había algo en cómo lo dijo, ese tono seco, que yo sabía en el fondo que no era una broma. Esa misma noche me aseguré de cerrar la puerta bien con seguro, y aún así cuando desperté en la madrugada, la puerta estaba entreabierta. El cuadro no estaba en su lugar, no estaba colgado, estaba en el suelo, pero no caído, estaba apoyado perfectamente contra la pared, como si algo lo hubiera bajado con cuidado, para que no pudiera seguir observándome. Buenas noches.
Y bueno, familia, dicen que la parálisis del sueño es solo eso, un fallo entre el cerebro y el cuerpo, que lo que vemos no es real. Pero quienes han vivido esta experiencia de la parálisis del sueño saben que hay algo más, que esas figuras que aparecen nunca se olvidan. Como se dijo en un inicio, tal vez no son sueños, tal vez son puertas. Tal vez cada vez que dormimos estamos a punto de cruzar al otro lado, y a veces alguien logra cruzar hacia acá. Comunidad, espero que los relatos hayan sido de su agrado y los hayan disfrutado bastante. Quisiera agradecerte también si llegaste hasta este punto del podcast. Y bueno, pedirte nuevamente que si aún no nos sigues en YouTube, aquí está el botoncito aquí abajo. Y de igual forma, si nos escuchas en Spotify, activar el botoncito de seguir nos sería de mucha ayuda. Muchas gracias, comunidad, nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.